Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Por Zygmunt Bauman. Página 26 a 29. Parte 1. Capítulo 1. El significado del trabajo. Sección 5. De mejor a más. Los preceptos de la ética del trabajo fueron pregonados con un fervor proporcional a la resistencia de los nuevos obreros frente a la pérdida de su libertad. El objetivo de la prédica era vencer esa resistencia. La nueva ética era solo un instrumento, el fin era la aceptación del régimen fabril, con la pérdida de independencia que implicaba. Toda razón que busca un objetivo permite elegir los medios para alcanzarlo, hacer una evaluación crítica de ellos y, si fuera necesario, reemplazarlos por otros, en función de su eficacia para llegar al resultado buscado. La ética del trabajo y, en forma más general, la apelación a los sentimientos y la conciencia de los obreros fueron algunos medios entre muchos para hacer girar los engranajes del sistema industrial. No eran los medios más eficientes, menos aún los únicos concebibles. Tampoco los más confiables, probablemente, la moralidad del trabajo que los predicadores buscaban inculcar seguiría siendo, como toda forma de moralidad, inconstante y errática, una mala guía para el comportamiento esperado y una presión demasiado inestable para regular el esfuerzo laboral, rígido y monótono que exigía la rutina de la fábrica. Esta no podía confiar en sentimientos morales y apelaciones a la responsabilidad, por lo tanto, a la elección, para garantizar el ritmo inmutable del esfuerzo físico y la obediencia ciega al régimen de trabajo. Ya hemos observado que al dirigirse a los pobres e indolentes, se recurría además a métodos de presión más confiables, como la reclusión obligatoria, el sometimiento legal, la negativa de cualquier asistencia salvo en el interior de los asilos, y hasta las amenazas de castigos físicos. La prédica de la ética del trabajo requería una elección moral, la práctica del trabajo reducía o eliminaba de plano la elección, y luchaba por asegurar que los nuevos obreros fuera o no sincera su transformación, creyeran no en el evangelio de la ética del trabajo se comportaran como si en verdad se hubieran convertido. La tendencia general en las sociedades modernas, compartida por la fábrica, era volver irrelevantes los sentimientos de los hombres con respecto de sus acciones, adiafóricos, para que esas acciones resultaran regulares y predecibles en un grado que jamás podría haberse logrado si se las hubiera dejado libradas a impulsos irracionales. La ética del trabajo parece ser un invento básicamente europeo. La mayoría de los historiadores estadounidenses comparten la opinión de que no fue la ética del trabajo, sino el espíritu de empresa y la movilidad social ascendente, el lubricante que aceitó los engranajes de la industria norteamericana. El trabajo, y la constante dedicación al trabajo fueron considerados casi desde un principio, tanto por los inmigrantes como por los obreros nacidos en los Estados Unidos, como un medio antes que un valor en sí mismo, una forma de vida o una vocación, el medio para hacerse rico y, de este modo, más independiente, el medio para deshacerse de la desagradable necesidad de trabajar para otros. Hasta las condiciones de semiesclavitud en talleres de trabajo agotador era tolerada y soportada en nombre de la libertad futura, sin atribuir falsas cualidades ennoblecedoras a semejante esfuerzo. No era preciso amar el trabajo ni considerarlo un signo de virtud moral, se podía manifestar públicamente el desagrado que provocaba sin incurrir en el riesgo de que la disciplina se derrumbara, siempre que el soportar las condiciones más horrendas fuera el precio transitoriamente pagado por una libertad no demasiado lejana. En opinión de Michael Rose, la tendencia a despreciar y dejar de lado la ética del trabajo se profundizó en los Estados Unidos y alcanzó nuevo vigor al comenzar el siglo XX. Importantes innovaciones gerenciales difundidas en esos años contribuyeron a destruir el compromiso moral con el esfuerzo en el trabajo. Pero es probable que hayan adquirido el carácter que alcanzaron porque no era posible confiar en el compromiso moral con el esfuerzo. Al menos, así se lo veía en la atmósfera que reinaba en la tierra de las riquezas y el enriquecimiento. La tendencia culmina en el movimiento de gestión científica iniciado por Frederick Winslow Taylor. Prácticamente, la apelación a la ética del trabajo no formó parte de su paquete de técnicas de administración.
Para Taylor, el compromiso positivo con el trabajo era estimulado, ante todo, con incentivos monetarios cuidadosamente calculados. El modelo de obrero elegido por Taylor no era el norteamericano nativo sino un inmigrante holandés, un tal Smith. Lo que le fascinaba de Smith no era, por cierto, que se sintiera moralmente obligado a trabajar con iniciativa y eficacia, sino su capacidad de entusiasmarse ante la vista de un billete de $1, y su disposición a hacer lo que Taylor le indicara con tal de adueñarse del billete. La decisión de no confiar en que los obreros se ilusionaran con las cualidades ennoblecedoras del trabajo resultó cada vez más acertada, a medida que las desigualdades sociales se acentuaron y la presión de la disciplina en la fábrica se volvió más despiadada. No obstante, se hizo cada vez más evidente la necesidad de reducir las esperanzas de alcanzar el sueño americano. Todos los sufrimientos en la fábrica serán una molestia transitoria, y el sometimiento a los caprichos del patrón es solo un medio para, llegado el momento, transformarse en patrón. La posibilidad de afirmar la propia independencia se hizo más vaga y remota a medida que se estrechaban y llenaban de obstáculos los caminos que conducían desde el trabajo manual a la libertad de trabajar por cuenta propia. El lector escribe: hay que impedir que la gente decida trabajar por su cuenta, hay que poner trabar a esas iniciativas. Zygmunt escribe: había que buscar otras formas de asegurar la permanencia del esfuerzo en el trabajo, separándolo de cualquier compromiso moral y de las virtudes del trabajo mismo. Y la forma se encontró, tanto en los Estados Unidos como en otras partes, en los incentivos materiales al trabajo, recompensas a quienes aceptaran obedientes la disciplina de la fábrica y renunciaran a su independencia. El lector escribe: ni un perro, que es castigado, acepta que a cambio de un hueso, le estén humillando. Zygmunt escribe: lo que antes se había logrado con sermones con el agregado o no de la amenaza del palo, se buscó cada vez más a través de los seductores poderes de una zanahoria. En lugar de afirmar que el esfuerzo en el trabajo era el camino hacia una vida moralmente superior, se lo promocionaba como un medio de ganar más dinero. Ya no importaba lo mejor, solo contaba el más. El lector escribe: a un burro se le motiva con una zanahoria delante suyo. Pero el látigo, sigue estando detrás de él. Zygmunt escribe: aquello que a principios de la sociedad industrial había sido un conflicto de poderes, una lucha por la autonomía y la libertad, se transformó gradualmente en la lucha por una porción más grande del excedente. Mientras tanto, se aceptaba tácitamente la estructura de poder existente y su rectificación quedaba eliminada de cualquier programa. Con el tiempo, se impuso la idea de que la habilidad para ganar una porción mayor del excedente era la única forma de restaurar la dignidad humana, perdida cuando los artesanos se redujeron a mano de obra industrial. En el camino quedaron las apelaciones a la capacidad ennoblecedora del esfuerzo en el trabajo. Y fueron las diferencias salariales, no la presencia o la ausencia de la dedicación al trabajo, real o simulada, la vara que determinó el prestigio y la posición social de los productores. La transformación del conflicto de poderes en la lucha por los ingresos monetarios, y las ganancias económicas, en el único camino hacia la autonomía y la autoafirmación, tuvieron honda influencia en el rumbo general de desarrollo de la moderna sociedad industrial. Generaron el tipo de conductas que, en sus orígenes, la ética del trabajo había intentado en vano conseguir, cuando se apoyaba en la presión económica y, en ocasiones, física. La nueva actitud infundió en la mente y las acciones de los modernos productores, no tanto el espíritu del capitalismo como la tendencia a medir el valor y la dignidad de los seres humanos en función de las recompensas económicas recibidas. Desplazó también firme e irreversiblemente, las motivaciones auténticamente humanas como el ansia de libertad hacia el mundo del consumo. Y así determinó, en gran medida, la historia posterior de la sociedad moderna, que deja de ser una comunidad de productores para convertirse en otra de consumidores. El lector escribe: si el trabajador asalariado se niega a gastar lo que ha ganado con tanto esfuerzo físico, la sociedad entra en crisis. Ahora, el trabajador pretende disfrutar de piedritas de colores, de espejitos,
de baratijas, de porquería sin utilidad. Quiere tener esas tonterías que la propaganda inserta en sus estupidizados pensamientos. Zygmunt escribe. Esta última transformación no se produjo en igual medida, ni con las mismas consecuencias, en toda la sociedad moderna. Aunque en todos los países avanzados se aplicó una mezcla de coerción y estímulos materiales para imponer la ética del trabajo, los ingredientes se mezclaron en proporciones diferentes. En la versión comunista del mundo moderno, por ejemplo, la apelación al consumidor que se oculta en el productor fue poco sistemática, poco convincente y carente de energía. Por esta y otras razones se profundizó la diferencia entre las dos versiones de la modernidad, y el crecimiento del consumismo que transformó en forma decisiva la vida de Occidente atemorizó al régimen comunista que, tomado por sorpresa, incapaz de actualizarse y más dispuesto que nunca a reducir sus pérdidas, tuvo que admitir su inferioridad y claudicó. Página 29.